Uraraka Saori estaba ordenando la oficina, normalmente estaría dibujando planos o haciendo arreglos con sus contratistas para los materiales del proyecto, pero el negocio había estado lento, mientras que la construcción estaba en constante movimiento y siempre había trabajo. Su pequeña empresa familiar no era tan atractiva en comparación con las empresas más grandes de la zona. Tanto ella como su esposo se habían visto obligados a recortar muchos gastos para ahorrar para la futura educación de Ochako. Saori sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro cuando vio la foto de su familia en el escritorio de Takuma. Convertirse en un héroe sería muy difícil, pero si tenían que saltarse una comida o dos, valdría la pena si su hija pudiera vivir sus sueños. Dicho esto, ella y Takuma habían estado orando para que algo cambiara y por un poco de ayuda, pero tal como estaban las cosas, no parecía que eso fuera a suceder pronto. Sin embargo, hubo una buena noticia, ya que tenía una reunión con un cliente potencial, se organizó por correo electrónico y, aunque Midoriya-san no le había dado muchos detalles, no pudo evitar esperar que no se cayera. Estaba considerando si también debería barrer el piso cuando escuchó un tímido golpe en la puerta de la oficina que la hizo saltar. Ella miró el reloj y vio que era la hora de la cita y se maldijo por haberse dejado llevar por sus preocupaciones y comprobó si se veía bien, luego abrió la puerta. Estaba a punto de saludarlos cuando vio quién estaba allí y se confundió al mirar a un joven con traje. Tenía un cabello tupido de color verde oscuro recogido en una cola corta y, salvo por las pecas y las bolsas bajo los ojos, su aspecto era bastante sencillo. El chico no podía ser mayor que Ochako. Se movía nerviosamente mientras jugaba con el asa de su maletín. ¿Eres Uraraka-san? Preguntó el chico mirando la placa de la puerta. Saori parpadeó y luego asintió. Sí lo soy. Ella respondió preguntándose si el chico era uno de los amigos de Ochako de la escuela. El chico se quedó allí por un minuto y luego preguntó, ¿vas a dejarme entrar? Sí, por supuesto, entra. Dijo Saori mientras se hacía a un lado. El chico entró a la oficina y ella lo condujo hasta su escritorio. El chico se sentó en la silla frente a ella. Por favor, perdóname por preguntar, pero, ¿quién eres tú? Preguntó Saori mientras se sentaba en su silla. Estaba segura de que Ochako sabría que no debía invitar a amigos a la oficina sin decirles primero y su posible cliente probablemente estaría aquí en cualquier momento. El chico pareció confundido por un momento, luego la comprensión cruzó su rostro e hizo una reverencia. Pido disculpas por no presentarme Uraraka-san, mi nombre es Midoriya. Organicé una reunión contigo sobre tal vez contratarte para un proyecto. El chico, Midoriya-san, le dijo, eso ciertamente la sorprendió. Saori le dio otra mirada al chico, buscando cualquier señal de que el chico fuera mayor de lo que parecía, pero no encontró nada. Ya veo, perdóname por preguntar, pero ¿cuántos años tienes, Midoriya-san? Preguntó porque podría estar sucediendo una de dos cosas en este momento. Por un lado, Midoriya-san podría ser un chico de la edad de su hija que busca contratar una empresa de construcción por alguna extraña razón, o Midoriya-san podría ser una de esas pocas personas nacidas con un don que detiene el proceso de envejecimiento, en cuyo caso estaría muy avergonzada y le debería una disculpa al hombre. El chico se estremeció pero respondió, de todos modos te tendré 13 en julio, Uraraka-san. El chico desvió la mirada y jugueteó con su manga mientras Saori parpadeaba sintiéndose confundida. Oh, lo siento, Midoriya-san, pero no estoy segura de que podamos hacer negocios con alguien tan joven. Ella explicó, incapaz de evitar sentirse un poco decepcionada por la aparente falta de negocios. El chico no pareció demasiado sorprendido por su respuesta y en su lugar sacó algunos papeles de su maletín y los colocó sobre el escritorio. Y legalmente hablando puedes, ese siempre que la persona en cuestión no tenga peculiaridades. Sé lo cual soy yo, Uraraka-san. Dijo sacando una tarjeta de identificación y poniéndola sobre los papeles. Saori miró al niño con incredulidad, luego se volvió hacia los papeles y vio que era una impresión de alguna ley con respecto a los Kirkles, que de hecho confirmaba lo que dijo Midoriya, y mirar la licencia del niño confirmó la edad del niño y su condición de persona sin Kirk. Probablemente terminó mirando los documentos por un minuto o dos, demasiado tiempo, pero honestamente estaba en shock. Por un lado, nunca había oído hablar de esta ley, y la verificó 2 veces buscándola en su teléfono para confirmar la escandalosa pero bastante real ley, y en segundo lugar, Saori no tenía idea de qué hacer con este conocimiento. Uraraka-san. Midoriya-san llamó tímidamente para llamar su atención. Ella guardó su teléfono y se volvió hacia Midoriya-san. ¿Cierto? Bueno, ¿qué proyecto querías que hiciéramos? Saori cuestionó nerviosamente moviéndose en su silla. ¿Realmente debería estar entreteniendo la solicitud del chico? Cualquiera que fuera. Midoriya-san se animó y sacó más papeles de su maletín.
Quería construir un complejo de apartamentos, de 3 pisos ese sin incluir el sótano, con unas 15 unidades. Midoriya-san explicó mostrándole algunos planos aproximados que había hecho, que eran más un plano de planta que cualquier otra cosa. Al repasarlos con el chico Saori se dio cuenta de que probablemente este iba a ser uno de los proyectos más grandes que habrían hecho si ella aceptaba el trabajo. Las unidades serían simples, 2 dormitorios pequeños, sala de estar, cocina y un baño pequeño, pero tendrían que construirse desde cero por lo que decía Midoriya-san. Con solo hacer los números básicos, Saori supo que este era un esfuerzo costoso tanto para la compañía como para el chico. ¿Cuánto tiempo crees que tomaría construir esto? Preguntó Midoriya-san, sacando a Saori de sus pensamientos. Si estás hablando de cuando la gente podría mudarse, tal vez unos 6 meses si nuestra tripulación pudiera usar sus peculiaridades. Ella respondió y Midoriya-san asintió. Sería preferible, murmuró. Sí, pero Midoriya-san, esto costará bastante dinero, 693.270000 yenes al menos, advirtió Saori solo para encontrarse con los ojos verdes de Midoriya-san ardiendo con una emoción que no podía identificar exactamente. Te pagaré la mitad por adelantado tan pronto como firmemos un contrato. Le dijo con firmeza. Saori se quedó mirando al chico sorprendida. ¿La estaban tomando el pelo? ¿O este chico era una especie de millonario? 346.635.000 yenes. Por adelantado. Ella rápidamente miró alrededor de la oficina en busca de cualquier tipo de cámara o posibles dispositivos de escucha, pero después de un minuto concluyó que esta era de hecho una oferta seria. Volvió su atención a la GNT. Tendré que inspeccionar el sitio para asegurarme de que esté zonificado para residencial antes de que podamos obtener permisos y redactar un contrato. Entonces, ¿dónde se está construyendo esto, Midoriya-san? Saori preguntó mucho, cuestionando si esto realmente estaba sucediendo o no. La confianza de Midoriya-san lo abandonó y se encogió en sí mismo repentinamente nervioso. Prefectura en Niigata, bloque 49 del distrito S South Side. Respondió en voz baja y el estómago de Saori se hundió. Ella sabía sobre el South Side, sabía lo que significaba hacer negocios en el South Side y Midoriya-san pareció notar su angustia. Uraraka-san, puedo garantizar que no habrá problemas para ti ni para tus empleados si aceptas este trabajo, nada ilegal o inmoral. Solo quiero tu ayuda para reemplazar un complejo de apartamentos que se incendió recientemente, honestamente, prometió Midoriya-san, casi suplicándole. Saori se retorció en su silla sintiéndose en conflicto mientras pensaba qué hacer ahora. Estaba tan desesperada por dinero como para estar moralmente en bancarrota como para aceptar un trabajo sospechoso en un distrito rojo y quitarle millones a una niña no mayor que su hija. Se mordió la punta del pulgar mientras hacía números en su cabeza, los pros y contras de aceptar el trabajo, los posibles riesgos de trabajar en el South Side, la diferencia que 346.635.000 yenes supondría para todos en la empresa. Lo que probablemente la hizo decidirse fue la mirada resignada que puso Midoriya-san cuando ella no dijo nada, como si esperara que ella rechazara el trabajo. Saori tragó saliva y le dijo: me gustaría examinar el área en persona y dibujar los planos, y si podemos obtener los permisos para hacerlo, haremos un contrato para el trabajo. El chico prácticamente saltó y la miró genuinamente sorprendido, entonces todo su cuerpo tembló por la alegría que irradiaba. Midoriya-san inmediatamente se puso de pie y comenzó a inclinarse ante ella. Gracias Uraraka-san. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Exclamó y Saori se puso muy nerviosa. No es gran cosa, murmuró, pero Midoriya-san la ignoró, todavía muy alegre. ¿Cuándo puedes venir al sitio? Te acompañaré personalmente. Se ofreció y Saori tuvo que sacar su agenda diaria para un día que no podía recordar en este momento. Quizás pasado mañana a las 5:30 p.m. Sugirió y Midoriya-san asintió, moviendo la cabeza rápidamente. Eso será perfecto, te encontraré en la estación Sequilla. Le dijo, escribiendo algo en uno de los papeles y luego se lo entregó. Midoriya-san se inclinó de nuevo. Gracias por trabajar conmigo, Uraraka-san. Aquí están mis datos de contacto. Por favor, infórmeme si surge algo antes de que nos encontremos. Buen día, Uraraka-san. Dijo y luego salió de la oficina con un gesto de la mano antes de que ella pudiera decir una palabra. Saori parpadeó y luego miró el papel y encontró un número de teléfono y la dirección de la estación con detalles de cómo llegar.
Suspiró frotándose la frente y preguntándose qué tipo de problemas traería sin duda su elección impulsiva. La figura de acción de Olmig completamente móvil y de edición limitada fue probablemente la cosa monetariamente más valiosa que poseía Izuku, era una de las 3000 en el mundo. Debido a la dificultad de hacer una figura de acción con 30 articulaciones diferentes, se hizo aún más rara debido a un error de comunicación. 100 de esas 3000 fueron pintadas con el primer disfraz de Olmig. Izuku, de 6 años, se había prometido a sí mismo no dejarlo ir nunca cuando de alguna manera lo ganó en un concurso. Sin embargo, frente al infierno del lado sur, como había sido nombrado, tal cosa no significaba absolutamente nada para él, aparte de que pagaría la suma global que necesitaba para volver a tener un techo sobre las cabezas de sus estudiantes. Al firmar el contrato de trabajo con Uraraka casi 2 semanas después del incendio, no pudo arrepentirse ni un segundo. Las palabras no podían describir lo agradecido que estaba con Uraraka-san por aceptar el trabajo. Había trabajado en muchas empresas cuando se conocieron. Era bastante difícil encontrar a alguien dispuesto a trabajar en el South Side, o a alguien sin peculiaridades y con 12 años. Izuku podría haber tenido algunas conversaciones severas con sus estudiantes, por lo que sabían que no debían molestar a ninguno de los empleados de Uraraka-san. Se sorprendió por la falta de resistencia pero decidió aceptarla, aunque en los días siguientes Izuku notó que los del sur lo habían estado tratando de manera diferente. Todo comenzó cuando regresó por primera vez 3 días después del incendio y recibió muchas gracias de casi todos los involucrados. Izuku estaba comprensiblemente nervioso, pero hizo lo mejor que pudo para ignorarlo y se puso a trabajar para poner en acción su primer plan. Izuku había localizado al dueño del terreno preguntando a sus estudiantes si compró la propiedad por una ganga. Los precios de las propiedades a menudo bajan ante una tragedia, y al principio no era tan alto ya que el South Side era un distrito de luz roja. El siguiente paso fue organizar un funeral masivo para las víctimas, lo que había sido una auténtica pesadilla, incluso con la ayuda de su madre. Organizar un funeral para una persona era difícil, pero para 68, casi impensable. Pero 68 personas habían muerto esa noche o en los días siguientes e Izuku estaba decidido a administrarles a todas sus últimas confesiones. Primero, intentó obtener tantos nombres como pudo y localizar a familiares y amigos para ellos, pero quedó tristemente decepcionado al encontrar pocos a quienes les importara o, en algunos casos, no quedaba nadie a quien importarle. El segundo era encontrar un crematorio capaz de manejar 68 cadáveres a la vez. Las tarifas serían altas, pero aún le quedaba algo de dinero de la venta de la figura de acción para cubrir los fondos sin tener que recurrir al dinero para Uraraka-san. La tercera y más difícil tarea parecía ser encontrar un sacerdote que bendijera los cuerpos y supervisara todo. Después de probar en 2 templos, fue a un monasterio y uno de los monjes mayores pensó que sería una buena experiencia de enseñanza para los discípulos más jóvenes. Cuando el servicio funerario realmente comenzó una semana después de que compró el terreno, fue surrealista. Izuku había asistido una vez antes a un funeral de su abuela, pero esto había sido expectante, en una escala completamente diferente. Debido a las circunstancias, el inicio del funeral se realizó en los terrenos del antiguo complejo de apartamentos. Después de que se limpiaron los escombros, acudió más gente de la que esperaba, pero les dio la bienvenida ya que la mayoría lo había ayudado con los preparativos físicos. El servicio en sí tomó mucho tiempo ya que se realizaron los últimos ritos para las 68 personas, y para 37 de ellas él era la única persona que se encargaba de las partes físicas. Fue una lucha muy real no echarse a llorar cuando sacó los huesos de las cenizas para ofrecerlos a uno de los jóvenes discípulos. La noche ya había caído hacía rato cuando terminaron de colocar la última urna en el altar. Izuku había pasado el día anterior preparándola con la ayuda de sus alumnos. Una vez que todo estuvo listo, Izuku, el monje mayor y los 3 jóvenes discípulos que trajo consigo estaban apagando las velas que habían encendido antes para que todos pudieran ver. Apagando la última vela, se volvió hacia los 4 y se inclinó hasta los pies. Gracias por ayudarme con el servicio de hoy, dijo Izuku. Su voz se había vuelto ronca por orar por tanta gente. El hombre tarareó en respuesta. No creo que haya celebrado una ceremonia así antes, reflexionó el hombre, su voz en un estado similar, pero creo que la experiencia será esclarecedora, añadió y luego se inclinó ante Izuku a su vez. Rezaré para que no tengamos que repetirlo, le dijo Izuku y el hombre asintió sabiamente. Los 5 se fueron en silencio y se dirigieron a sus respectivos hogares.
Desde el día del funeral, la gente del South Side, independientemente de su enfermedad o facción, aparentemente tenía un gran respeto por él. No podía contar cuántas de las familias se acercaron a él para agradecerle por permitirles brindarles a sus seres queridos algo así como un funeral apropiado. La gente pareció acoger con agrado la idea de que Izuku construyera un nuevo complejo y siguieron adelante sin molestar a los empleados de Uraraka. También estaban agradecidos con Izuku por permitir que las personas que quedaron sin hogar a causa del incendio se quedaran en el centro comunitario y les dieran comida. Hubo muchos eventos que sucedieron en la semana siguiente donde su respeto por él fue claro, especialmente cuando estaba enseñando a sus estudiantes a tiempo completo nuevamente. Cansado de este cambio repentino, Izuku reunió su coraje para preguntarle a alguien sobre su cambio de actitud hacia él. La pandilla a la que se enfrentó se rió de él antes de que uno le diera una respuesta. Chico, ¿de verdad crees que eres el primer bueno que viene aquí a pavonearse? Preguntó un peliazul sórdido moviéndose para apoyarse en el hombro de Izuku. No. Izuku respondió solo un poco incómodo por lo cerca que había llegado. Sí, no me jodas, espetó, dándole una larga calada a su cigarrillo. Todo tipo de ciudadanos honestos vienen a meter sus engreídas narices en nuestros asuntos. Los fanáticos religiosos son los peores de esos cabrones, explicó el hombre, echando humo sin querer en la cara de Izuku. Arrugó la nariz ante el olor, pero no dijo nada. El hombre sonrió mostrando una hilera de dientes afilados. ¿Sabes la gran diferencia entre esos idiotas y tu culo de punk? Preguntó el hombre e Izuku negó con la cabeza. Son unos idiotas egoístas y superficiales, todos ellos. Le dijo, poniendo los ojos en blanco. Izuku parpadeó y se volvió hacia los otros tres miembros de la pandilla para pedirles una aclaración. Un hombre que parecía un duende, Kenji, recordó Izuku, habló. La mayoría de esa gente solo viene aquí para sentirse bien o por el karma. Izuku frunció el ceño ante eso. Vienen a ayudar a los menos afortunados y a salvar nuestras almas. Se quedan aproximadamente una semana como máximo antes de regresar a sus vidas con esa reconfortante sensación de hacer algo bueno. Luego, hay algunos de ellos que se jactarán de lo buenas personas que fueron por repartir un par de sándwiches. Kenji explicó. El peliazul se burló agitando su mano con garras. No pueden quedarse en nuestro pequeño agujero infernal más que una especie de jodida excursión de un día. Bromeó sacando otro cigarrillo ya que había terminado el primero. Independientemente de quiénes fueran, misioneros, trabajadores sociales de buena voluntad, seguirían predicando sobre lo mucho que se preocupaban por ayudarnos a ser mejores, pero tan pronto como la mierda se puso seria, tomaron sus tonterías y se fueron a la mierda de regreso a donde vinieron. Informó. Izuku procedió a fruncir el ceño ante eso y odió poder creerles y que fuera tan creíble después de lo que sucedió con las secuelas del incendio. Se estremeció cuando el peliazul le pinchó el pecho con una garra y luego dijo, tú, por otro lado. No solo te has quedado por mucho más tiempo que esos idiotas, sino que cuando todo se fue a la mierda como siempre pasa aquí, no te quedaste, hiciste algo al respecto. El peliazul se movió para poder mirar a Izuku a los ojos. Mira, no somos las herramientas más afiladas del cobertizo. Joder, Kenji no podía deletrear su propio maldito nombre antes de que llegaras, comentó señalando con el pulgar al hombre duende. Kenji asintió humildemente sin negar la afirmación. Pero sabemos reconocer algo bueno cuando lo vemos, y cualquiera con una neurona funcional sabe que no muerdes la mano que te da de comer. Le dijo a Izuku. Izuku podía entender parcialmente lo que el hombre estaba diciendo, pero aún le resultaba difícil comprenderlo en su conjunto. ¿Realmente solo lo estaban escuchando por ser una persona decente? El peliazul al ver la duda de Izuku dejó de fingir. No es tan complicado, niño. Piénsalo como esa mierda de relación simbiótica de la que hablaste el miércoles, mencionó Izuku. Probablemente no debería estar tan feliz de que estuvieran tomando su enseñanza lo suficientemente en serio como para aplicarla a situaciones de la vida real. Tú nos cuidas y respetas que tenemos vidas adultas y problemas que no siempre se pueden resolver legalmente. Nosotros te respetamos por no ser una perra con todo lo que hacemos a tus espaldas, y si quieres que hagamos algo que no sea una locura, lo haremos. Así de simple, le ilustró. Izuku inmediatamente se puso nervioso pero honrado por la declaración del peliazul. El hecho de que alguien fuera de su familia lo respetara tanto como para simplemente escucharlo porque confiaban en él era demasiado para él, por lo que puso sus excusas y se fue a casa ese día sintiéndose un poco más ligero. Una semana después de la esclarecedora conversación, Izuku sintió que el infierno del lado sur pesaba demasiado sobre los niños afectados. Izuku se tomó un tiempo para pensar en lo que podía hacer que no estuviera haciendo ya cuando se le ocurrió una idea brillante.
Izuku investigó un poco, tomó algo de dinero y se acercó a las familias con su idea para obtener su permiso. También preguntó cuidadosamente a sus estudiantes mayores si querían ayudar, así que una vez que tuvo todo listo y los arreglos hechos, sorprendió a los niños ese sábado. Estaba mareado mientras hacía su trabajo ese día, pero los niños más pequeños habían captado su entusiasmo y ya tenían curiosidad por su llegada temprano, justo cuando terminaba la lección sobre la fascinante forma en que funcionan las redes alimentarias y estaba sonriendo cuando dijo: y sé que esto puede ser difícil de entender, así que para ayudarlos a comprender el tema correctamente, haremos una excursión al acuario de la ciudad de Niigata. Como era de esperarse, los niños colectivamente lo perdieron preguntando a sus padres o hermanos si realmente iban o pidiendo permiso, otros se unieron a Izuku preguntándole si realmente los iba a llevar o agradeciéndole. Izuku habría respondido a sus preguntas, pero Kiku-kun era uno de estos últimos y tenía el kirk de su madre. Cuando pudo moverse nuevamente, Izuku ayudó a los 5 estudiantes mayores a preparar a los 15 niños para partir. No fue tan difícil como Izuku esperaba que fuera cuando hizo que las familias ayudaran a vestirlos a todos para la nieve. Dado el tamaño de su grupo, Izuku decidió que sería más fácil simplemente alquilar 3 SUV grandes para llevarlos y se aseguró de que los estudiantes que conducían tuvieran licencias legales para conducir. La charla animada de los niños hizo que fuera difícil no sonreír durante todo el viaje, que no fue muy largo. Una vez que estuvieron afuera del edificio, Izuku llamó la atención de los niños y les recordó las reglas. Está bien, recuerda que somos invitados aquí y eso significa que tenemos que seguir sus reglas. Entonces, aunque los animales son realmente emocionantes, no debes molestarlos golpeando el vidrio o gritándoles para llamar su atención. Instruyó emocionado asintiendo con la cabeza y algunos está bien y sí, Deku-sensei. Y cuando tengamos preguntas, hay que preguntarle a un trabajador de la forma más educada posible. Ahora que vamos a entrar, ¿todos tienen a sus amigos? ¿Y saben quiénes son los líderes de su grupo? Preguntó. Los niños se dividieron alegremente en grupos de 5 y con 2 adultos supervisores. Izuku aplaudió muy bien. Ahora si todos se mantienen con su mejor comportamiento, conseguiremos recuerdos para todos en casa, ¿de acuerdo? Les dijo recibiendo una fila de vítores que lo hicieron reír. Izuku se giró hacia Masao-san, su compañero de grupo, y asintió y luego los guió a todos a la entrada. Conseguir sus boletos fue un pequeño desafío, contó su grupo nuevamente y tuvo que obtener 6 boletos para adultos, 12 años y mayores, y boletos para niños para todos los demás. Gracias a Dios el cajero aceptó tarjetas porque nadie habría tenido el efectivo necesario a mano y consiguió pulseras turísticas para el grupo. Él y el grupo de Masao lideraron el camino hacia donde se suponía que debían encontrarse con su guía turístico. Izuku estaba un poco ansioso por esta parte ya que no tenía idea de cómo reaccionarían los niños ante su segunda sorpresa. Kaori estaba felizmente señalando los peces en las paredes del pasillo solo para detenerse y jadear en voz alta una vez que vio a Ganorka. El resto de los niños la habían escuchado y habían dejado de hacer lo que estaban haciendo solo para también congelarse al ver al héroe. El héroe se había estremecido ante el jadeo y parecía estar esperando algún tipo de reacción e Izuku no estaba seguro de verse mucho mejor. Ganorka era una apuesta de 50 y 50 sobre si los niños estarían emocionados con él o tendrían miedo, no por la apariencia del hombre. La mayoría de ellos tenían vecinos que se sentirían como en casa en películas de terror para adultos, pero Izuku sabía que los Southsiders no habían tenido la mejor experiencia con héroes profesionales en general y él sí todavía era bastante reciente. Mientras esperaba las consecuencias de ver al héroe, se sorprendió un poco cuando Kaori-chan tiró de la pernera de su pantalón y trató de susurrar PSS, Midoriya-chan. Midoriya-chan, mira. Es un héroe. Izuku parpadeó y casi se rió cuando se dio cuenta de que estaba tratando de alertarlo sobre el héroe cercano. Conozco a Kaori-chan. Ese es Ganorka, nos va a dar un recorrido por el acuario. Le explicó gentilmente al grupo provocando algunos jadeos de sorpresa. Entonces Kaori y el resto de los niños procedieron a rodear al hombre semiacuático lanzándole alegremente todo tipo de preguntas. La mirada de sorpresa del héroe era bastante cómica y 2 de sus estudiantes mayores estaban muy felices de reírse de la angustia del hombre. Izuku, aunque feliz de que no estuvieran asustados, se puso bastante nervioso cuando se dio cuenta de que las preguntas que hacían estaban relacionadas con sus teorías sobre su don y eso era simplemente vergonzoso. Rápidamente se acercó a los niños para calmarlos y posteriormente rescatar al héroe.
Hoy no fue como Kugo esperaba, ha dado bastantes visitas guiadas al acuario desde que llegó a estar entre los 100 mejores héroes profesionales de Japón y, a pesar de los años, normalmente sucedía lo mismo, con la mayoría de los niños temiéndole durante toda la gira. Los niños que no le tenían miedo eran muy pocos, incluso si también tenían mutaciones peculiares. Él esperaba que este grupo fuera más o menos el mismo, cuando todos los niños se detuvieron y lo miraron como si le hubiera crecido otra cabeza. La niña que lo reconoció fue una sorpresa, pero a juzgar por sus palabras, el niño probablemente había hablado de Kugo con algunos de ellos. Dicho esto, no esperaba que los 15 niños lo acosaran efectivamente para hacerle preguntas sobre su don. El pelinegro se había apresurado a calmarlos y los regañó suavemente por hacer preguntas personales sin que se lo pidieran, y siendo cortés respondió algunas de las más suaves, como si hubiera tenido bigotes como un gato cuando era más joven. Respuesta corta: sí, los tenía. El recorrido en sí fue bastante bien y todos los niños parecían disfrutar realmente lo que les estaba contando. Sus acompañantes tampoco eran los maestros normalmente esperados, pero era difícil juzgar que era normal en el mundo de las peculiaridades. El greenete, Midoriya, si escuchó bien a la niña, hacía varios comentarios además de lo que decía o señalaba algo ocasionalmente, y el resto del grupo, adultos también, se detenían a escuchar y siempre tomaban al niño muy en serio. Era una dinámica extraña, pero no veía la necesidad de hablar de eso en ese momento dado que el niño era preciso en lo que decía. Acercándose al final del recorrido de 3 horas, se tomó un momento para descansar mientras el grupo estaba sentado maravillándose ante el gran tanque de arrecife de coral en la habitación contigua, y solo uno de los 21 se quedó con él. Kugo aprovechó ese momento para tomar un trago de su botella. El que se quedó atrás se había girado hacia él, podía mirar a Kugo a los ojos dada su altura y tenía una obvia mutación de reptil. Me disculpo si Kaori te insultó llamándote panda marino antes, mi hermana puede ser un poco, demasiado entusiasta. Dijo con un ceceo pesado. Mirando a la chica en cuestión, Kugo no vio muchas características que los dos compartieran, pero eso podría cambiar a medida que el otro creciera. Simplemente desestimó el comentario del chico. Está bien, aunque ciertamente no lo esperaba. Respondió con una risa suave. Midoriya-san dijo que las orcas son como los pandas. Dijo que esa idea la obtuvo de su tía, agregó su compañero reptil. Kugo tarareó en respuesta, lo que ciertamente explicaba por qué el niño se ponía nervioso cada vez que uno de los niños lo llamaba así. También estaba seguro de que Tsunagu se divertiría con la comparación, y estaba considerando seriamente cambiar su nombre a ese en la red de héroes por la novedad de eso. ¿Es agradable?, le preguntó el otro de repente. Kugo se volvió hacia el hombre, su rostro se retorció en confusión. Da recorridos para niños, aclaró después de un segundo. Ah, sí, disfruto ayudando a los niños a aprender más sobre el mundo, pero me temo que la mayoría encuentra mi apariencia desconcertante. Kugo confesó, y el hombre asintió, mirando a la pequeña familia de 3 que se movía rápidamente por la habitación mientras les daba a los dos un amplio margen. Aunque ser más conocido como héroe ha ayudado, tu grupo definitivamente ha sido el más receptivo a mi presencia, debo admitirlo. Reflexionó y el hombre lo miró. No les agradas porque eres un héroe. El hombre le dijo rotundamente, y Kugo admitió que estaba confundido una vez que escuchó eso. Les gustas porque Midoriya-san habla de ti, corrigió el hombre, y Kugo se sintió aún más desconcertado por eso. ¿La opinión de la pequeña pelirroja significaba tanto para ellos? Los ojos de Kugo se posaron en el grupo y descubrió que la mayoría de ellos todavía escuchaban a Midoriya mientras explicaba algo. Midoriya-san es muy importante para nosotros y ellos saben que Midoriya-san sabe mucho sobre héroes, así que si Midoriya-san dice que eres un buen héroe confiarán en él, incluso si no les gustan los héroes, dijo el hombre, con sus pupilas en forma de rendija también dirigidas al grupo. ¿No como héroes?, cuestionó Kugo. La sola idea de eso era extraña para él. La idea de que a cualquier niño en esta época no le gusten los héroes le resultaba completamente extraña. El hombre volvió la mirada hacia Kugo. Nosotros no hemos tenido mucha interacción positiva con los héroes. Antes de hoy lo más cerca que han estado de un héroe fue cuando Endeavor quemó sus casas. El hombre explicó. El desprecio cruzó brevemente por sus rasgos una vez que mencionó al héroe número 2. No hizo falta decir más para que Kugo entendiera y frunció el ceño. Ah, cierto, murmuró terminando su bebida. Era difícil olvidar al héroe número 2, pero Kugo quizás había tenido la suerte de nunca conocer a las víctimas de las secuelas de Endeavor antes de ahora.
No era tan ignorante como para creer que Endeavor nunca había dañado a civiles con su Kirk, o que no existían otros héroes menos conocidos con una mentalidad y acciones similares, pero no podía recordar la última vez que se había encontrado claramente con alguien dañado por un héroe fuera de las pocas veces que se cruzó con ellos en el campo de batalla. Es por eso que Midoriya-san quería que te conocieran, para que no tuvieran miedo de los héroes. El hombre comentó. Dijo que serías el mejor porque te gustan los niños y no pareces el héroe típico, parecer más un villano probablemente hace que les gustes más honestamente. Le dijo a Kugo antes de que el hombre se uniera al grupo en la otra habitación. Kugo se quedó atónito mientras veía al hombre alejarse. ¿Lo habían elegido a propósito para ayudar a los niños a no tener miedo de los héroes? ¿Y lo habían elegido porque parecía más un villano? Esto estaba realmente muy lejos de lo que esperaba que sucediera hoy cuando se despertó esta mañana y se preguntó qué pensaría Tsunade de la experiencia.